Porque, a ver, voy a, si querés, decir previamente que hace un tiempo tenía ganas de que pase esto en este programa, que es que charlemos qué es lo que está pasando con la economía en Argentina. Es algo que nosotros charlamos cotidianamente, vamos viendo avances, retrocesos, tratando de entender desde distintos puntos de vista y tratando de sacarnos el prejuicio, qué es lo que está pasando para también poder pensar qué va a pasar hacia adelante. Y en esta semana que tuvimos una presentación del presupuesto del gobierno, nos pareció muy interesante traer a dos personas para charlar de eso. Y estoy muy contento de que estén acá. Juani Fernández y Delfina Rossi, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Che, Bien. perdón que me doy vuelta así. Dale. Hacemos un programa que no tiene Excelente. cortes, entonces pasa esto que tenemos este saludo. Siempre lo explico de esta manera, pero no deja de ser incómodo el momento. En principio, gracias a los dos por haberse venido. Para mí está buenísimo que tengamos este espacio. Le decía que la última vez que dialogué en un debate con un libertario terminó siendo presidente, así que... Ah, ojo. ¿Fue con Milei? Sí. Ok, Le digo, ojo, buenas ojo que perspectivas esto- para Juani. ¿No? Esto te pone ¿no? como No sé, con una no perspectiva sé. de futuro. Bueno, estamos Fue hace armando algo en muchos Cava. años, pero- Estamos armando algo en Cava para 2027. Mirá, mirá. Ah, sí, mirá, no sabía. Bueno, a ver, presentación más o menos general de los dos, son los dos economistas. Voy a ser muy esquemático en la categorización, pero ustedes díganme, vos Delfina, más alineada con lo que es el peronismo y dentro del peronismo el kirchnerismo. Sí, con orgullo. Con orgullo. Y Juani, un economista liberal, lo que también llamamos ahora liberal libertario, alguien a quien el presidente retuitea mucho. Y yo diría en términos generales, alguien que cree que el programa económico está por lo menos bien direccionado. Sí. Ok. Veo que reís. No, estoy tratando de hacer una No, una no, está conceptualización justa. Está bien, ¿no? Eso, bueno, en principio, gracias. Me voy a sacar los auriculares porque es raro que esté yo con los auriculares y ellos. ¿Para acá? ¿Yo? ¿Más? Esta cámara está así. ¿Querés que la corra un poco? No la corro. No la corro. Igual lo importante es lo que digan ellos. No importa tanto lo que diga yo. Si quieren, Bueno. arrancamos. A ver, arranco con un disparador general, ¿les Dale. parece? Y que cada uno me diga, en principio. Yo voy a dejar al oficialismo siempre primero. Dale, porque sí, institucionalista. Me parece correcto. Juani, arranco con lo primero. Después también la idea es que ustedes puedan charlar entre ustedes, que puedan hacerse preguntas y que podamos ir llegando a, por lo menos, a los Genial. ejes de debate. A ver, yo diría que la pregunta general que nos hacemos todos en este momento es, el programa de gobierno, primero, ¿cómo lo conceptualizarías vos? Y si te parece que está saliendo bien en los términos del gobierno o si está yendo, o si está teniendo inconsistencias y problemas. ¿Qué ves vos en eso? A ver, el programa claramente es de disciplina fiscal, monetaria, ortodoxo, digamos, en su lenguaje básicamente, y se está llevando a cabo con mucho coraje, y creo que bien. De hecho, creo que está saliendo mejor de lo que se esperaba. Ahora bien, cuando yo digo esto, te salen a decir, no, pero estamos para el orto, los salarios están deprimidos, estamos en medio de una recesión brutal, etcétera. Y es básicamente la abstinencia de décadas de venir haciendo las cosas mal. Entonces, el primer punto es, no caigamos en la parte, digamos, el análisis falaz de que por estar, digamos, sufriendo una abstinencia grave, necesariamente las medidas están mal. Porque de hecho, con un alcohólico pasa exactamente lo mismo. Digo, el tamaño de la abstinencia es proporcional a el tamaño de la adicción que traía antes. Entonces, no necesariamente te tenés que guiar por el corto plazo, la abstinencia a corto plazo, como para concluir que efectivamente el tratamiento está mal, correcto. Entonces, eso es lo primero. Segundo, viene bastante bien y, de hecho, la última vez que te vi, que fue hace, no sé, unos 2 meses y medio más o menos, es efectivamente la economía dejó de caer. Ya es inapelable que dejó de caer. Ese día me acuerdo que vos decías que estaba subiendo. No, yo dije... Tuvimos como y yo te dije, Los ojo, salarios, porque- yo dije, los salarios le están empezando a ganar la inflación, que era súper incipiente. Te dije, es incipiente, todavía no se ve, pero empieza a pasar. Y cuando vos ves el RIPT y demás, está empezando a pegar la vuelta y la economía es, al menos inapelablemente, dejó de caer. Vos Y de ves que encontró un piso. encontró un piso. Y después en algunos sectores puntuales, que yo de hecho dije, va a haber una recuperación mixta al principio, ya está creciendo en algunos sectores. ¿Ok? Algunos sectores están más golpeados, otros menos, y algunos rebotaron más rápido, otros menos, y lo están empezando a hacer ahora. Ahora bien, si vos esperás 6 meses más, este rebote ya va a dejar de ser mixto y va a empezar a ser generalizado, con lo que esperamos que en 2025 sea un año de crecimiento, digamos, básicamente que compense toda la caída de este año. Y de hecho el mercado está viendo eso también. O sea que se va alineando todo a ese escenario, ese forecast que yo te había
compartido en ese momento. Así que te digo, estamos en un momento duro, pero era necesario. Y además siempre hay que tener en cuenta el contrafáctico, porque digo, la recesión arrancó mucho antes de que asuma Milei, ¿ok? Había pasado el tipo de cambio de 300 a 900, el tipo de cambio paralelo. Entonces veníamos muy golpeados desde, sobre todo, septiembre, que fue cuando arrancó lo peor de Massa. Así que el programa yo creo que viene bien, es durísimo el momento, no lo estoy minimizando en absoluto. Todavía no recuperamos ni de cerca todo lo que se perdió de salarios y actividad económica, pero creo que vamos a la dirección correcta y de nuevo, digamos, si tenía razón o no, lo vamos a ver en 12, 18 meses. Bien, Delfina, misma pregunta. ¿Cómo conceptualizarías vos el plan y cómo te parece que está saliendo? Mira, en primer lugar, yo creo que todos, cualquier economista hubiese esperado cierto reajuste de precios con una salida del cepo, ¿no? Lo que acá hubo fue una mega devaluación en diciembre que no conllevó ningún beneficio para la estabilización cambiaria del país. Aún hoy la Argentina está en un estrés cambiario muy fuerte, ¿no? Por eso vemos estos intentos de intervención para la brecha, intentos de acomodar expectativas. Es muy bueno el gobierno acomodando expectativas. Efectivamente, el discurso del domingo de Javier Milei fue principalmente orientado a los tenedores de títulos del gobierno, en cual le dijo no voy a defoltear. A quienes le habló no eran los jubilados, ni a los trabajadores, ni a los maestros, ni a las provincias. Le habló a los tenedores de deuda. Si tenés una L30, bien. Digo, tu expectativa para enero está bueno porque te van a pagar. Te hace los deditos el gobierno. Ahora, si no tenés un título, porque no pudiste ahorrar, si en realidad no estás pudiendo comprar la leche, si en realidad tus pibes no están yendo a la escuela porque te aumentó el precio del transporte, la verdad es que no tenés a nadie que te esté diciendo qué va a pasar con vos. Digo, hoy... Yo voy a poner un ejemplo muy cercano a mí. Mi suegra, jubilada, no de la mínima, jubilada después de muchos años de aporte, con mucho trabajo, etcétera, vive en el conurbano bonaerense y viene a mi casa y dejó de tomar el subte. Dejó de tomar el subte porque no lo puede bancar. Digo, y porque piensa que la están estafando con el aumento del subte. Entonces dice, bueno, no, yo ahorro, me tomo el tren y me tomo el colectivo. Entonces la realidad de la mayoría de los argentinos excede a los tenedores de AL. Esta es la cruel realidad. Entonces, los mercados fueron buenos titulares para el gobierno después de, para mí, un discurso bastante paupérrimo que hizo el presidente Milei en el Congreso de los Diputados. Sí, obvio, dijo, che, esto es un cheque en blanco de que no voy a defoltear, no voy a reperfilar, no voy a hacer nada. Buenísimo. Ahora, todo ese sufrimiento, yo no veo que no esté dentro, enmarcado, de ningún plan de crecimiento y de recuperación económica. De hecho, el presidente Milei no habla de producción, no habla de empleo, no habla ni siquiera de exportaciones. Presentó un presupuesto que es muy oneroso sobre las exportaciones. No sabemos si por Q o por P. Digo, no sabemos si es precio o cantidad, lo oneroso que es en eso. Que efectivamente lo tiene que poner así, porque si no, no le cierran los números. Que como decía acá el colega, estamos viendo simplemente un rebote. No estamos viendo una Argentina que crezca y que genere mayores capacidades productivas para dar soluciones efectivas, tanto en el frente cambiario como en la realidad de la mayoría de los argentinos. A ver, supongo que hay una pregunta sobre si... Tengo 2, 3 comentarios muy breves. Dale. Lo primero, que el presidente no meta en un discurso la palabra producción o crecimiento no quiere decir que el plan económico no apunte en esa dirección. Eso es una falacia. Digo, no necesariamente por llenar el discurso de palabras, digamos, eso se va a traducir en, básicamente, en una performance económica en esa dirección. Es verdad que habló mucho de sacar el cepo y después no lo sacó, así que... No, pero digo, en serio, digo, el último gobierno se llenó la boca hablando de producción y digo, dejó la economía en una bruta recesión antes de que asuma Milei. No creció punta a punta, digamos, triplicó la tasa de inflación, pues asumió con 50% de inflación, lo dejó en 250, 300. Entonces, lo que veo es que el hecho de que metan palabras en un discurso no hace a la performance, quedó demostrado en la última administración. Excede a Milei, le pasa a cualquiera, lo mismo que Macri. Macri pasó. ¿Por qué no seguimos hablando del programa económico? No, pero digo... No entonces, somos comunicadores políticos. No, ya sé, pero digo, no podemos tomar como proxy de performance económica futura la cantidad de palabras. Tomamos como hecho real la caída del 5% de la producción, del PBI. Eso es lo que tomo. El punto es pasar cosas en limpio. Y esto es inapelable. Digo, el último gobierno, no sé, multiplicó por 10 la palabra producción en los discursos y el gobierno fue un desastre. Entonces, digo, vamos por ahí. Después,
Las jubilaciones, lo que no son las mínimas, básicamente, sufrieron el peor aplanamiento, la peor expoliación, la peor licuación de la historia durante el último gobierno. Justamente lo que hizo fue achatar la pirámide del último gobierno, les pegó una licuada histórica. Cuando vos ves ¿De qué lugar que la parte de arriba de la pirámide de jubilaciones, la gente que no estaba en la mínima, que es Sí. más o menos 35-40% de Vos decís que el del gobierno total. anterior hizo la licuación más grande de la historia en jubilaciones. En jubilaciones de la parte de arriba. Pues básicamente lo que hizo fue con bonos y, digamos, cuestiones paliativas, trató de que no pierda tanto la abajo, que igual perdió, porque terminamos con jubilaciones de $80. Está raro ese dato. Pero, o sea, No. no hubo un crecimiento de las jubilaciones en general, pero No, pero preguntarle a la gente que estaba arriba. Justamente se hizo es una caída de un 2% en el promedio de las jubilaciones. No, en pero todo la el gobierno. parte de arriba, que es la parte que estaba mencionando ella, que De la dice gente que no gana la mínima. Exactamente. Le pegaron la licuación histórica. Eso perdió contra la inflación, pero por escándalo. No tengo el dato acá, pero es ridículo. Es más, mi viejo está ahí, así que tengo el dato cercano. Pero no importa, si querés te lo traigo la próxima. bien, pero entonces, a lo que veo es que no le atribuyamos a Javier Milei la pérdida de jubilación real o de salario real de los jubilados de la parte de arriba de la pirámide, porque justamente fue el gobierno anterior el que le pegó una licuada histórica, pero histórica. Si quieren, vayan a ver los datos. Pero pará, porque ahí ya me meto, si quieren nos metemos primero en esto de jubilaciones. El gobierno de Milei no tuvo una licuación en los primeros 2-3 meses de gobierno. Yo no estoy diciendo que no. ¿En las jubilaciones? Yo no estoy diciendo que no, solamente que me están diciendo hoy me está costando pagar el subte y para explicar Ok, esa ok. caída le ¿Puedo? estás atribuyendo todo el efecto a Milei cuando en realidad el último gobierno le pegó una licuación ¿Puedo? histórica a los jubilados. ¿Entiendes lo que voy a ¿Puedo? decir? Sí, ¿Puedo- yo me quiero puedo un mantener una segundo? posición neutral. Es una igual, falacia. como- No, yo solamente No, sé de la oye, falacia. Qué, Está bien, qué está bien. difícil lo de la Bien. falacia. A mí me interesaría que más que de falacia y discurso hablemos de la realidad de la gente. Es verdad que el gobierno anterior, principalmente después de la recuperación de la pandemia, recordemos que grandes de los problemas que tuvo el gobierno anterior tuvo que ver con la emisión que se tuvo que hacer para que la gente se vacunara y no se muriera. ¿Sí? Estamos hablando de eso. Tuvimos serios problemas, me hago cargo, con el tema de la inflación, ¿no? ¿Por qué? Porque además nos costó buscar lo que le está pasando hoy a Caputo, una refinanciación exitosa. De hecho, todos esperamos que haya esta quita de los intereses punitorios excesivos del FMI, un trabajo que se viene haciendo particularmente desde el gobierno del Frente de Todos, que acompañamos y le va a hacer un bien a la Argentina. Ahora bien, esa dificultad que tuvimos y que nos hacemos cargo y que la propia Cristina Fernández de Kirchner habla diciendo, che, teníamos salarios por debajo de la línea de la pobreza, eso estuvo mal, no lo pudimos solucionar y le pasó, aparte de los jubilados también, todo el tiempo se intentó compensar cómo tengan la canasta de medicamentos gratuita. Hoy la situación es de un... Se ve que le gusta la idea de los sanguchitos. Vos tenés un achicamiento del salario, del poder adquisitivo, si querés en dólares o en precios, pero además te van subiendo costos básicos de la vida. Ese es el problema que está teniendo la gente hoy. Porque el acelerar, fíjate, el presupuesto del año que viene tiene una reducción de un 88% en términos de reales de subsidios, de transferencias a Camesa, ¿correcto? Eso es principalmente subsidios que a la energía, que yo no digo que no sean disruptivos en términos generales, en términos macro, a mí me encanta la micro, el modelo, me encanta. Ahora, hay una realidad que cómo se lo haces modificar a la gente en la diaria, porque vos te bajan los ingresos y además te sube la luz, te sube el gas, estás pagando 130 de agua, 130.000 pesos y además te sacan la canasta de medicamentos básicos, estás jugando con la vida de la gente. Y un programa económico no puede ser exitoso si la gente vive menos años. A ver, lo reencauzo un poco, si quieren, la parte más macroeconómica en la discusión que venimos teniendo esta semana entre Milei y Cristina, si quieren, ¿no? Que es una discusión de dos formas de ver la economía. Cristina que dice, bueno, es la economía bimonetaria, acá tenés un problema de reservas, tenés un tipo de cambio retrasado, esto es evidentemente un problema que ella que tuvo Macri, que tuvo el gobierno anterior, y le señala eso como algo central. Y por otro lado, Milei desde el presupuesto le dice, no, en realidad acá nosotros estamos dejando de emitir y con el control, con una especie con un orden fiscal nosotros vamos a lograr controlar la inflación. La dominancia fiscal versus dominancia externa, decimos los economistas. Bueno, acá vamos a coincidir. Ahí ¿dónde están en ese debate? Porque claro, uno desde un punto de vista dice, che, el gobierno de Milei tiene un problema, no tiene reservas.
tiene reservas negativas y eso es problemático y en algún momento tiene que recomponer reservas, cosa que no parece estar pasando a un ritmo, por lo menos que nos saque la preocupación de que va a haber una devaluación. El gobierno dice no vamos a devaluar. Y por el otro lado, el gobierno tiene números de cosas para mostrar como, decíamos, la caída del riesgo país, la subida de los bonos, si querés los dólares financieros a la baja. ¿Qué ven en esa discusión? Yo quiero decir, voy a empezar por algo para que no lo diga acá el colega. El problema de las reservas internacionales de la Argentina no es de hace 8 meses. De eso vamos a darle la derecha al gobierno. Sí. Porque si no se nos... Justamente la derecha, está bien. Sí. Se nos reduce el espectro de pensamiento crítico y la verdad que sería muy idiota la conversación. Entonces, el problema de las reservas internacionales de la Argentina viene hace largo tiempo. Que se ha exacerbado ese manejo, obviamente, pongamos un punto de acuerdo, la crisis del 2001, que tanto por derecha o por izquierda se toma como eje, lo hablaba el propio presidente Milei, ¿sí? Te generó un quilombito, porque además te limitó el acceso al financiamiento externo, una economía, nosotros llamamos bimonetaria, pero claramente emergente, con dificultades en el acceso a los dólares, tener la manija de poder acceder o no al endeudamiento externo frente a momentos de escasez puede ser virtuoso. El problema es cuando vos tenés dinámicas de endeudamiento para facilitar la fuga, para facilitar que se la lleven unos pocos, para facilitar que no quede en un esquema productivo en la Argentina, ¿no? El último caso de esto fue la toma de deuda que hizo el propio Caputo, el propio equipo económico de Mauricio Macri, hoy de Javier Milei, la misma gente, los mismos héroes que él llama, con el Fondo Monetario Internacional. Una toma de deuda que se explica por la liberalización que hicieron en diciembre del 2019. No es que mágicamente, porque a mí me han dicho, bueno, fuimos al FMI porque era mejor la tasa. Sí, claro. Claro, porque te fumaste el financiamiento externo dejando que se la fuguen antes. Ya nos queda un poquito lejos, pero ¿se acuerdan los famosos supermartes? Teníamos de repente, vamos a ver cuánto timbean. Me acuerdo de la famosa declaración de Lilita Carrió diciendo, bueno, el dólar a 23 pesos está bien. ¿Y te parece que estamos en una situación similar ahora en el sentido de que estamos a tiro de una claramente devaluación o endeudamiento? Un poco ¿O reendeudamiento? Yo creo que sí, pero a ver, también es... nosotros, el gobierno del Frente de Todos, intentó tomar eso y reestructurarlo. Algunos adentro decimos, esa reestructuración no fue suficiente. Efectivamente, tendríamos que haber conseguido más grados de libertad en la reestructuración de la deuda. Y lo disruptivo es que Javier Milei, cuando toma este problema, en vez de buscar esquemas de refinanciamiento, de normalización de esta situación macroeconómica, dice, bueno, terminemos de matar el peso. Entonces, ahí se da una cosa que yo creo que es muy disruptiva y muy peligrosa, porque nosotros ya tenemos una economía parcialmente de facto dolarizada. Vos pensás, como querés comprar una moto, ¿pensás en dólares o en pesos? En dólares. En dólares, ¿no? Entonces, eso es una dolarización parcial. Salir de eso requiere reconstruir una moneda. Lo que pasa es que acá este gobierno es contrario a todo ese tipo de reconstrucción. Y ahí yo veo riesgos, obviamente, cambiarios. Y también veo que ha creado riesgos en el sistema bancario y financiero nacional que antes no existían. No estoy para nada de acuerdo ahí. A ver. O sea, justamente, si vos mirás la demanda de dinero, reconstruir el peso, ¿no? Estamos hablando de reconstruir el peso. La demanda de dinero creció exorbitantemente. Fíjate que, de hecho, el tipo de cambio, ¿cuánto se movió con respecto a la inflación? Ay, tenés un Crowley Peg. Pero digo... Está controlado, los libertarios controlan el dólar. MEP hoy podés comprar desde Mercado Pago. Está también intervenido el MEP. No me hable de libertad de cambio. Vos podés comprar... ¿A qué tipo de cambio te referís? Supongo que sería la pregunta. El que vos quieras. El MEP, tomá el MEP. Hay uno que está regulado, Está bien, pero el resto no. Por ejemplo, el MEP vos podés comprar de Mercado Pago, ¿correcto? El MEP puedes comprar de mercado de cualquier lado, de cualquier banco. Exactamente, sí. Cualquiera puede comprar libremente, nadie te impide nada. Bien, ¿cuánto se movió con respecto a la inflación? Mucho menos que la inflación. Sí. Es más, un tercio. Pero eso se podría usar como crítica también. No, pero pará. Estamos hablando de la demanda de dinero. La reconstitución del peso es la reconstitución de la demanda de dinero, porque la oferta, está dada. ¿Okay? Claro, había un cambio en el discurso de, está bien, pero de Milei de decir, yo lo que quiero es trazar cosas pasar en limpio, hechos estilizados. La demanda de dinero subió. O sea, si hablamos de reconstitución del peso, ¿ok? Como mérito, lo que sea, justamente, de hecho, es más, subió tanto la demanda de dinero que
atrasó el tipo de cambio. Ah, ¿Ok? bueno. No, porque digo... Pobre Keynes. pará, Es verdad que a perdón. Keynes lo terminan de matar Pero con estas cosas. Pará, yo te dejé hablar. Pará. El segundo, digamos, la demanda de dinero subió, ¿ok? Porque se movió mucho menos que la inflación, ¿está? Lo segundo No tiene es- que ver la tasa que lo pone el segundo- gobierno. No, justamente, no. justamente lo que llaman digamos, la demanda especulativa por la tasa. ¿Qué pasó con las tasas de interés en los últimos 9, 10 meses? ¿Qué pasó? Cayeron, digamos, tuvo una baja histórica. Claro, pero para... Bien, no. A lo que veo es que vos justamente antes, en el último tramo de Sergio Massa, las tasas de interés nominales se duplicaron, pasaron de, no sé, 80, 90% a no sé cuánto. La tasa efectiva terminó siendo 250% y la gente aún así corría el peso. O sea, vos le pagabas cada vez más, che, por favor, quédate. Como la cuenta remunerada de Mercado Pago, cada vez le daba más tasa y la gente igual corría y se iba al peso corriendo y por eso pasó el tipo de cambio de 300 a 900. O sea, la demanda de dinero estaba en caída libre. Tuviste una corrida cambiaria porque era vos Es que con te todo decían que intervenido. ibas a dolarizar, Pará, era la promesa. yo te No, dejé no, era terminar. una promesa, Yo te no. dejé terminar. Digo, la demanda de dinero, o sea, vos le dabas cada vez más tasa, ¿ok? Tasas históricas, 250%, No y, eran digamos... 250%. Es más, especulación financiera, pues esa tasa se la llevaban los bancos, ¿no? ¿Correcto? La tasa del ELIX, bien. Cada vez le das más tasa, la gente corría el peso, se iba, despavoría, caía, digamos, demanda de dinero en caída libre, ¿está bien? Y eso a pesar que tenías un cepo hardcore donde no podías importar ni un clavo. El donde- mismo que yo te ahora. dejé terminar. Bueno, pero es el mismo cepo. ¿Está bien? No, ahora es mucho más hardcore y tengo data. El punto es, digamos, no podías importar un clavo, Mucho cada menos vez le das que más decir. tasa, sí, mucho más hardcore. Y así todo, digamos, ¿qué pasó con el tipo de cambio? Voló y la gente se iba del peso. Bien. Ahora pasó todo lo contrario, vos bajaste la tasa, es más, el tipo de cambio, vos, digamos, los primeros 3, 4 meses de gobierno, bajaste un montón la tasa, el tipo de cambio se quedó estable. O sea, la gente se quedaba a pesar de que le dabas menos incentivo en la cuenta remunerada, ¿correcto? Eso suba demanda de dinero, porque digo, ceteris paribus, le bajas los incentivos, la gente se queda igual, quiere decir que la gente, en términos relativos, prefiere el peso más que antes. Vos decís se fortaleció la moneda. Se fortaleció la moneda. De Pero- hecho, pasó lo mismo en el Merval. Apenas se van los peronistas, se duplica el Merval en dólares. Es todos los activos argentinos, incluido el peso, sube la demanda apenas se van, básicamente, gente que hace terrorismo financiero, literalmente. A ver, a mí primero me Pero es me inapelable lo pone que estoy contento diciendo. que haya como un consenso en por lo menos fortalecer el peso. Eso es algo... Se dio como básicamente el disipamiento del daño colateral que implica el peronismo en Argentina. Cada vez que se van los peronistas, es un patrón. Se va el peronismo y sube las casas, digamos, el real estate, las casas, el precio en metro cuadrado, sube el Merval, baja el riesgo país porque suben los bonos, el peso, la demanda de dinero del peso sube, etcétera. Digamos, Nosotros se hablamos da. de eso como que aumenta la desigualdad cada vez que se va el peronismo. Le decimos lo mismo y decimos, che, ¿viste cómo se aumentó la desigualdad? Si no tenés una casa no te la puedes comprar nunca más en tu vida. Hay muchos debates ahí, ¿no? Pero, a ver, quiero... Yo solo quería pasar el limpio y con esto cierro, que es, la demanda de dinero subió, entonces cuando hablamos de fortalecimiento del peso, digamos, Caputo y Milei hicieron mucho más que Sergio Massa y todos los anteriores. Claro, básicamente. pero quiero ir al eje de esa discusión del dólar, que es Sí. esta idea de Es el que ese dólar es el está retrasado. la confusión porque- de dólares y pesos es constante. Pero me interesa también entender cómo se para cada uno en eso. Vos me decís, che, el peso se fortaleció si yo miro estas variables. Ahora, si yo miro, y es correcto. Ahora, si miro estas otras variables que son, vos no tenés reservas, pareciera que estás usando parte de esas reservas para mantener en el esquema que tenés de dólares financieros, los dólares financieros quietos. O sea que de alguna manera estás diciéndole al mercado, hacé tu juego en pesos que yo... con ese cambio de el que anunciaron Caputo y Bausili de régimen cambiario, yo te voy a mantener el dólar más o menos quieto. Uno podría decir, no está pasando ese cambio cultural que todos queremos que pase, que es confiemos en el peso, y en realidad los que invierten están diciendo, mira, gano un poquito con la bolsa, Claro. porque todo el tiempo después lo voy a pasar a dólares, y en la medida en la que empiece a ver esto que está pasando ahora, que es, che, se están quedando sin reservas, eventualmente puede haber un salto cambiario, volvemos al mismo, a lo mismo que pasó antes, el gobierno tiene que hacer una mega devaluación, tenés un salto de inflación, entonces creo que la pregunta es sobre la Son consistencia. las inconsistencias posibles del modelo actual. Supongo que es eso, sí. Mirá, tenés varios temas. Uno, están entrando un montón de dólares al sector financiero como producto del blanqueo, barra la mayor credibilidad de Milei, que básicamente Sí. la gente sabe que no le van a confiscar los depósitos. No son reservas del central, son Está reservas... bien, pero hay más dólares en el sector Sí, sí, financiero. es el central. Bueno, eso baja el blue, si querés, y te baja la expectativa de No. devaluación. Porque el mercado... Los bancos, perdón, me sale la bancaria, hace 6 años que trabajo en un banco como directora. Los depósitos que pertenecen a los bancos están encajados
en el central y contribuyen a las reservas. Pero el central puede usar esas reservas. Cuando tenés reservas brutas negativas, ¿qué te parece que quiere decir? Efectivamente, lo podría llegar a usar en caso de. No necesariamente se va a No usar. se va, pero digo, hay pero es plata mucha de ahorristas, digamos. y hay así hay funciona, pero tranquilidad. esto no es solamente de Milei. De hecho, el No, gobierno, es el el gobierno mundo. anterior. El gobierno tocó- anterior lo hacía, pero- Chicos, es el mundo. Es el Por mundo eso. que funciona así. Entonces Ok. digo, no mi es punto nada ahí tenés un novedoso. factor de recomposición de reservas. Bueno, pero si ¿bien? hay confianza en algún sector que está diciendo, che, este blanqueo, además de que tiene condiciones Y además que es muy muy claro. beneficiosas, No es solo blanqueo, es la no, gente no me la van confía a más en manotear o no va a haber una... No o solo sea, blanqueo, tenés blanqueo más que la gente confía, dice, Milei no me va a tocar los dólares, si tengo que dejar dólares porque me conviene para tenerlo ahí, no en casa, lo dejo ahí, total sé que no me lo van a tocar. Pero no tuvimos el gobierno anterior, Segundo. nadie tuvo corrida en dólares. Nadie se fue a sacar los dólares por miedo a los peronistas, como dicen acá. Los dólares desde el 2001 Es lo tienen que pasó, una... qué sé yo. No bajaron, están estables. Miremos la serie. Apenas Depósitos en haga- dólares ahora están aumentando por el blanqueo. Se puede ver muy Después claro, se maneja apenas ganó el estable. peronismo, cayeron los dólares, la gente sacó los dólares del sector financiero, apenas ganó, antes de que hagan algo. Y después otra cosa... Los tenés- depósitos en bancos Exactamente. Bueno, lo vamos Y a después mirar, tenés no superávit- creo. después tenés un superávit comercial tremendo y en alza por las exportaciones récord de energía. ¿Ok? Entonces digo, te van a entrar dólares. no te van a Recordemos que faltar. importó este gobierno de energía, ¿no? Está bien, Recordemos pero- que a principio del invierno, como habían parado las infraestructuras, tuvo que importar energía. Porque es un gobierno que frena infraestructura necesaria para que seamos Pero ahora sustentables. tenés superávit gemelos. De Pero hecho, escúchame, por primera vez en 15 uno de- años. ¿sabes? una de Te van a- cada dos- Te entran quiero- dólares por ese lado. O sea, la gente Déjame deposita los agregar dólares. un Tenés elemento superávit- no sí. menor. Dale. Una de cada dos máquinas de toda nuestra industria argentina están frenadas. Si con ese brutal ajuste no te alcanza la energía que producís, dale. Pero Ahora, pará, dale, si ¿cómo tenés- no pero- vas a tener? pero pará, ¿Entendés? pero Digo, pará, el si problema tenés es superávit ahora. ¿qué haces cuando prendés todas las máquinas? ¿De dónde sacás la energía? Si dijiste obra pública nunca más. Ahora, creo que, supongo que esa es la otra inconsistencia a la que puede llegar. Podemos decir, che, está ordenado porque hay confianza, están entrando dólares y además tenés un superávit por una parte de la economía que está generando una actividad extraordinaria que está por encima del resto del promedio. Ahora, aparece algo, si querés, en el presupuesto, que es, uno le hace una pregunta a eso, dicen, bueno, este año... Olvídate de este año. El año que viene va a haber 18% de inflación, va a haber 5 puntos de crecimiento del PBI. Ujú. Eso, a ver, si uno lo ve, y también te dicen, el dólar va a estar a 1.200. Si uno ve cómo funciona la economía argentina, cuando la economía argentina crece, requiere de más dólares. Sí. ¿No? O sí, estamos consenso en eso. Hay más importación de insumos, necesitas... Sí, No lo mates a no, Steve no ahora. necesariamente, pero sí, muchas veces sí. ¿Vos crees que puede pasar esta vez que no se requieran... Lo que pasa es que las condiciones iniciales no son iguales. Entonces vos cuando trazás una analogía, digamos, extrapolando lo que pasó en el pasado, a veces le pifiás porque las condiciones iniciales no son iguales. Pasó lo mismo con Caputo y con Sturzenegger, por ejemplo. La gente dice, no, está Caputo y Sturzenegger, ergo es el mismo equipo económico que Macri, básicamente. Y no porque, ahora están en funciones totalmente distintas. Sturzenegger está básicamente desregulando y Caputo está en el centro del programa económico, cuando antes solamente se podía resignar a maquillar los desequilibrios fiscales en la parte monetaria, algo totalmente distinto. Y ahora tiene mucha más grado de libertad para hacer política. De hecho, Milei a nivel... ¿Por qué digo esto de nuevo? Porque son condiciones iniciales muy distintas. Milei, de hecho, tuvo el coraje para hacer lo que no pudo hacer Macri y quiso durante 4 años, lo hizo en 6 meses. Pero- ¿Ok? Entonces, lo que digo es que vos, los mismos jugadores de fútbol, ¿ok? Los mismos jugadores, con otro técnico, con otra impronta, son cambios radicales distintos. Claro. Lo mismo que, no sé, Di María y Messi jugaban el Mundial del 2018 y no tuvimos chance. Sí, está los bien. mismos jugadores, es más, eran más jóvenes. Entonces, a lo que veo es que la gente le pega, no, con Di María y Messi no. Ok, pero cambió el técnico, otra impronta, y esos mismos jugadores te sacaron campeón del Lo mundo. que pasa es que, ¿sabes qué? Acá es exactamente lo mismo. Está bien, pero Déjame, sí. ¿puedo decir una cosita ahí? Sí, Lo obvio. que me... ¿Por qué quizás la población en general los confunde y dice que son lo mismo y no ven esta apreciación de condiciones iniciales? Quizás es porque el resultado es el mismo, ¿no? El resultado es caída de actividad, el resultado es recesión, el resultado es hambre, el resultado es fajar a los viejos. Ese resultado es el mismo. Eso de Entonces, corto plazo. no me cuenten. No, ¿qué corto plazo? La gente, yo tengo Pero estudiantes para, de con tu lógica, perdón, yo lo tomo. En el corto plazo es cierto que hay una lo recesión. mismo. De hecho, Frente al resultado igual. No, La gente dice, hacen lo reconocí. mismo, no importa el cómo. Bien, no es lo mismo, pero no importa. Con tu lógica, entonces Remes Lenikov en 2002 fue un desastre. Porque es más, en el peronismo nadie cuestiona el ajuste brutal que ocurrió en 2002. ¿Estamos de acuerdo? Nadie lo cuestiona. La gente entiende que fue necesario para salir de esquema.
Lo que ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de que Nada que Dualde. Exactamente, el ajuste de Dualde, Remes Lenikov y demás. Es más, el peronismo lo tiene como héroes de la patria No que los tenemos reacomodaron. como héroes de la patria. Bueno, sí, que No. hicieron el ajuste necesario para que después Néstor Kirchner, digamos, tenga la macro ordenada y pueda hacer lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? No, no estamos de A acuerdo. lo que voy, no a lo que estamos voy de es acuerdo. que, a lo que voy es que Nosotros, esa recesión, ese ajuste no lo cuestionan. De hecho, además, lo hicieron ellos, básicamente. Bueno, lo que pasa que es no que hay hay- problema, yo no lo cuestiono. hay A lo que líneas digo, del 2001 mi punto es que hay un doble Sí, tal estándar. cual. Algunas recesiones y algunos ajustes están bien, no los cuestionamos, hacemos la vista gorda. De hecho, fue mucho más brutal aquel. Y yo te digo, en este caso yo creo que es necesario, era ineludible. De acá te está diciendo, no, este ajuste está mal porque la gente la está pasando mal. 2002 la pasamos peor todavía. Pero supongo que la pregunta es, tengo muchas cosas para ¿Se decir de entiende a todo, lo que voy? de Hay todo un lo doble, que mi se punto es que hay dijeron. un doble estándar. Sí, pero no me El nivel importa de tanto. simplismo No me es- importa tanto No es simplismo. esa discusión que o sea, Está. está bien, sino que es. Hay Hacia adelante. Claro, porque vos decís, Dale. acá hay un ajuste. Evidentemente hay un montón de variables que vos ves y dan mal. La semana que viene va a salir el dato de pobreza e indigencia. Seguramente va a dar un crecimiento. Déjame, porque digo, el tema es, yo veo una diferencia en, che, acá encontramos piso y subimos, que en realidad gran parte de las expectativas de este momento tienen que ver con eso. Che, este ajuste vale la pena, sería en términos de yo me junto con un amigo en un café y me dice, che, ¿qué va a pasar el año que viene? Que esto va a salir para adelante, no va a salir, pero porque también pasa que hay mucho amague y mucha cosa grandilocuente en la que no quiero entrar de, che, sube como pedo de buzo, todas estas cosas, y después vos ves que la realidad sigue siendo todavía muy dura. Entonces, creo que esa es la pregunta. Juani dice, che, acá encontramos piso y crecemos. Supongo una pregunta para hacerte directa es, ¿vos ves motores de crecimiento? ¿Cómo te imaginás que puede seguir la cosa de acá al año que viene según cómo Sí. está trazado el plan? Mira, nosotros venimos identificando hace muchos años esto de lo que llamamos la heterogeneidad estructural, hablamos, y los que venimos de la escuela estructuralista latinoamericana. Esto quiere decir que hay sectores de la Argentina que frente a un esquema de represión fiscal y de ajuste les puede igualmente ir muy bien. Eso hay que saberlo y decirlo. Y de hecho era parte de también nuestra propuesta de recomposición, de equilibrar la macro, aprovechar esos motores. Obviamente esta energía, petróleo y gas, sobre todo gracias al boom que se generó en Vaca Muerta después de haber recuperado YPF. Está también todo el tema del agro, que es un sector hipertecnológico con una incorporación de inteligencia artificial, que la verdad que es un motor enorme para el país y que hay que seguir potenciando. Y tenemos todo el tema de minería, ¿no? Ahí, obviamente, la gran pregunta es, estos son sectores que no necesariamente emplean mucha cantidad de población. Entonces, la pregunta es cómo hacemos para o prender otros motores que generen empleo o ir compensando esa desigualdad. ¿Y qué se hace en el medio? Yo lo que creo es que cuando el Estado se retira totalmente y no conduce ese proceso de manera virtuosa para que a los privados les vaya bien. Digo, recordemos que en los gobiernos kirchneristas, ¿no? Los números de Arcor, de Techín, etcétera, se multiplicaban, le iba bien, digo, le fue bien al sector privado durante los gobiernos kirchneristas. Entonces, ¿cómo hacemos para eso que genere de forma virtuosa unas mejores condiciones de vida? Y yo creo que para encender otros sectores, digo, y sectores además con mucha soberanía tecnológica y de seguridad. O sea, que Déjame darte Sí, dale. el haber frenado el proyecto CAREM, que es el proyecto del reactor nuclear pequeño que se hace en NASA, con una perspectiva de privatizar eso, la verdad que no sé cómo no se nos hace ruido el no tener soberanía nuclear y dárselo a un privado, intentar meterte en la OTAN cuando el ataque en Líbano fue que de repente te explotó tu celular. De repente te explotó, digo, hay riesgos en el mundo sistémicos de ciberseguridad, de energía, de qué pasa con lo nuclear, que cómo no va a estar en manos del Estado, cuando son los estados, es Estados Unidos, es Israel, son los estados árabes, que tienen una supervisión del desarrollo tecnológico y científico que hace a nuestra soberanía y seguridad nacional. O sea, a mí me preocupa y mucho cuando me dicen, no, bueno, esto mejor en la mano del privado. No, bueno, ARSAT, que no tenga más trabajadores. Si estamos hablando de la soberanía. Estamos hablando de que hay ataques y no es joda, no es joda. Y todo bien con la foto con Elon Musk, pero no te garantiza una protección frente a ataques. Y me parece que hay que hablarlo en estos términos, en un mundo
muy cambiante, con una multiplicidad de polos que todavía no diversificamos quién es quién, no identificamos, perdón, quién es quién, cómo juegan, etcétera. Y me parece que nosotros tenemos la posibilidad de proteger el 8º país del mundo en su extensión con las herramientas que sean acorde a esa potencial. Tenemos un país que es miembro del G20, que es el 8º en extensión, que tiene los recursos naturales que necesita el mundo. La verdad es fácil hacer que la población se hambre y no tenga espíritu crítico para protegerse y someterlo. Ahora, ojo ahí. Lo que interpreto esto que decís es, a ver, vos podrías pensar que la economía va a crecer, pero si no está conducida por el Estado, va a ser un crecimiento desigual e injusto. Digamos, como que no descartás la posibilidad de que la economía, así como están ordenadas las cosas, pegue un crecimiento el año que viene, por ejemplo. Hay sectores tipo la reinversión de Renault, Toyota, hay sectores económicos en nuestro país que de alguna manera en sus planes de inversión, lo mismo que Petronas, interiorizan los vaivenes políticos del país e igualmente invierten y tienen proyectos a largo plazo, a 10, 20 años. Nosotros obviamente tenemos la responsabilidad de que la política también acuerde un proyecto económico para que esas inversiones y esos planes económicos estén de acuerdo. Yo coincido. Nosotros necesitamos ordenar una mayoría que esté acorde a nuestra Constitución, a nuestros principios, a la protección del cepo, a la protección de nuestros recursos naturales. Digo, con la Constitución como marco, necesitamos un plan económico para mediano y largo plazo. Eso le haría muy bien a todo el mundo. Es verdad, es un pecado estos vaivenes económicos para el sector privado, ¿sí? Ahora, me parece que hay un proyecto que solamente beneficia a unos pocos y que es funcional a hambriar a las mayorías para que dejemos de tener espíritu crítico, ¿sí? Ayer me daban el dato que este año es la primera vez que frente a un gobierno neoliberal, un gobierno libertario si quieren, donde normalmente como cae el empleo, aumenta la inscripción de los pibes y pibas en las universidades públicas, porque para que no tenés laburo, entonces te vas a estudiar. Bueno, ahora nos cayó la matrícula. Porque la combinación de aumento de los precios de transporte, de lo que te sale una fotocopia. A mí los pibes les doy una fotocopia y me dicen, profe, ¿me la puedo quedar? En universidades. En las universidades públicas. Te cayó la matrícula. El conflicto universitario hace que te caiga la matrícula. No puede ser que nuestros pibes se queden sin ir a laburar y sin ir a estudiar. Y Juan, ¿cómo ves vos que va a crecer la economía el año que viene? O sea, ¿qué te imaginas que va a pasar? Va a haber un rebote económico muy, muy fuerte. Primero, saliste de la sequía del campo. 2, yendo al tema del cepo. El cepo ahora está mucho más laxo, ya se relajó y se resolvió gran parte del cepo. Pasaste de una brecha 150% a 30%, ¿ok? Y de facto se terminan pagando casi todas las importaciones de vengadas. Cuando se fue Massa, se pagaban menos de 2 de cada 10. O sea, pagaba 20% nada más. Vos querías importar algo y no podías. Ahora podés, básicamente, y no solamente eso, sino que si no lo podés hacer incluso a tipo de cambio oficial, lo podés hacer a un tipo de cambio paralelo que está mucho más cercano al oficial, o sea, pagás un poco más. Entonces, el hecho de que vos puedas importar insumos, ¿ok? Para tu negocio, para lo que sea. El hecho de que el campo salió de la sequía y claramente no tiene responsabilidad, digamos, del gobierno anterior, fue una sequía, un shock exógeno. El hecho de tener estabilidad nominal. De nuevo, se quejan del atraso cambiario, pero por otro lado hay estabilidad nominal. Uno, baja la inflación, ya es un tercio de lo que era justo antes del 25% que se debate de quién tiene responsabilidad, si es Milei o Massa, no importa. Antes de que pase eso, todavía cuando estaba Massa en el ejercicio, la inflación era 12% promedio en el último trimestre. Ahora es 4%, y es más, ahora en septiembre va a empezar con 3%. Todo indica que va a ser 3. El último trimestre de este año va a ser 3. Y es más, si todo sale más o menos como se espera, entre el primero y segundo trimestre del año que viene, va a empezar con 2. La inflación más baja en 4 o 5 años. Vos siempre cuando no tenés corridas cambiarias, te baja la inflación, de nuevo, podés importar insumos, ¿ok? Bajan algunas regulaciones, el impuesto de inflación está bajando, la economía se recupera. No quiere decir que tenés un proceso de crecimiento, digamos, vertiginoso, tasas chinas, steady state a largo plazo, no. Pero sí te rebota la economía. Ha pasado, históricamente, en los últimos 12 años ha pasado eso. Por ejemplo, en 2014 tuviste una superdevaluación, rebotaste en 2015, en 2016 tuviste una devaluación también fuerte con Macri, en 2017 creciste, o sea, rebotaste. Sí, 2021 rebotaste. Peor escenario, sí. Rebotás en 2025, sumado a que, de nuevo, se aceitó el flujo de comercio exterior con importaciones y el campo está produciendo y encima el sector energético está volando. Ahí tenés
Por lo Ahora- menos tres factores para pensar eso. Hay Digo, un condicionante que es... perdón, con esto cierro. La buena noticia es que se espera que se interrumpa este serrucho un año sí, un año no, en 2026. Todo indica que 2026, no sé si creces al 5%, no creo, pero sí que vas a hilar 2 años seguidos de crecimiento. Ese es el segundo semestre. Está bien, pero 2026. No, quiero viene dando entender todo el como esperamos. horizonte. Se viene dando todo como esperamos. Ok. A ver, Para vos todo está saliendo según el plan está saliendo- original. A ver, no va a ser de la noche a la mañana, la estamos pasando mal, no quiero minimizar lo que está pasando ahora, pero se va a empezar a notar fuerte la mejora en el bolsillo de la gente, eso que la gente dice, ok, la estoy pasando mal, no lo veo todavía. Tipo, todavía me estás chamullando con el segundo semestre, lo vas a empezar a ver en el último trimestre de este año. Ahí se va a empezar a ver mucho mejor. La mejora del salario real, que de nuevo, todavía no vas a haber recuperado lo que perdiste, pero vas a decir, ok, estamos un poco mejor. Sí, de los sectores con paritarias principalmente. Le va a pegar a todos, porque de hecho, por ejemplo, uno de los sectores que más mueve es la construcción, estamos de acuerdo a nivel de actividad económica. La construcción está empezando a rebotar. De hecho, creo que fue junio, julio, tuvo un mes muy fuerte de rebote. El metro cuadrado va a volar, entonces entre eso, la estabilidad nominal y demás, la construcción va a subir y de hecho empezó a subir. ¿Okay? Ahora, hay una cosa que me genera dudas, que es que pareciera que la baja de la inflación está basada en gran parte en lo que podemos llamar la recesión, la caída del consumo. Entonces, no estoy de acuerdo y mira, si querés te lo digo bien rápido. Pero para terminar la pregunta y decime todo lo que pienses, que me interesa, me reinteresa. Pero es, claro, cuando el gobierno me dice, che, la inflación va a seguir estando baja, pero la economía se va a reactivar, en Argentina históricamente eso es contradictorio, porque vos normalmente cuando la economía se reactiva tenés un aumento de la inflación. Y además, no necesariamente. Bueno, dale, a ver cómo te Lo imaginas primero eso? es, la recesión no te explica la baja de la inflación. Porque de hecho, el último trimestre de 2023, ¿qué pasó? Digo, el último trimestre, el tercer Estamos trimestre. desacelerando, tenemos una inflación altísima todavía. Estamos en el escenario de esta inflación que dijo Milei. No de acuerdo, estamos en un pero- escenario de desaceleración. De acuerdo, pero Ningún precio está bajando. responda la pregunta. Dale. Bueno, pero no hay ningún precio bajando. Hubo el tercer trimestre de 2023, de tercer y cuarto, tuviste una recesión brutal. De hecho, no fue muy distinta de la recesión que tuviste en lo peor de 2024. Y sin embargo, la inflación pasó de 5 o 6%, se duplicó en un par de meses. O sea, tuviste recesión, o sea, con ese argumento, en 2023 no se tuvo que haber acelerado la recesión, sin embargo se recontraceleró y volvió el tipo de cambio. Pero O sea, ahí había otros factores que es la otra parte no que... importa, pero mi punto es, el dólar. siempre que tenés recesión, no necesariamente te cae la inflación. ¿Está bien? Lo que está claro es que estamos Bien. descubriendo. Lo mismo, ¿Puedo decir perdón, una perdón. cosita? El otro ejemplo, además, es canónico, es obvio, es como muy, muy canónico, es Venezuela. Tuvo un año que cayó 10 puntos el PBI y la inflación fue a 1.000.000%. Pare. Entonces, con esa Bueno, no lógica. vamos a Venezuela. Bueno, pero es que ahí no va a tenés un Venezuela. problema cambiario. No, a lo que voy es que no necesariamente cuando tenés una recesión se desacelera la inflación. Eso es falso. Eso es falso. ¿Ok? Tenés esta inflación Bien. también. Entonces, a lo que veo es que la inflación va a seguir bajando, ¿ok? Desacelerándose. Va a seguir desacelerándose, Sí, que no es lo obviamente, porque es una tasa de Vos te avance. imaginas una mejora de la actividad y una baja de la inflación dándose al mismo tiempo. Exactamente, por eso es que esperamos un crecimiento de por lo menos 4% el año que viene, que va a compensar la caída de 2024. ¿Vos te imaginas algo similar? No, yo lo que quiero decir es que nos estamos dando cuenta mientras hablamos que la inflación no es un fenómeno monetario, ¿se dan cuenta? No estoy de acuerdo, pero bueno. A ver, ¿por Y qué? sí, ¿Por qué? chicos, porque lo estamos diciendo, depende de la actividad y depende también, tiene correlaciones cruzadas con la actividad y el dólar, etcétera. Digo, dejemos claro eso Bueno, para ¿estás de dejar de acuerdo mentirle con a la eso? gente. No, para nada. Para eso es un fenómeno estrictamente monetario. Pero acabamos de ver, el año pasado tuviste una recesión brutal, básicamente, sobre todo en la última parte del año, Claro, brutal, pero- ¿eh? pero Y la- me- sin pero embargo, me- la inflación se recontra déjeme aceleró. decir algo de Déjeme eso. hacer de profesora de ¿Por micro. qué? ¿Cómo? Suponiendo el hecho de que aumenta la demanda de dinero, debería tener un aumento en la tasa de interés, que no veo. Y eso debería conllevar a qué pasa con la inflación. Si me aumenta la tasa, bueno, pues me va a reducir un poco y se va a ajustar porque los mercados son perfectos y se ajustan. No existe, chicos. No existe. La Pero- tasa de interés está regulada, Pero, perdón. estamos bajando la tasa y eso tiene que ver con la demanda de dinero porque baja. Igual esta discusión se dirime muy fácil. Pero Mirá, vos- Hago de profe de micro, no pero- tengo problema. pero digo, ¿Puedo decir una cosa mínima sobre eso? Pero Del pará, último- una, Dale, una dale, cosita dale, muy, dirimila, muy rápida. dirimila, dale. Nosotros podemos especular, tipo, si la actividad económica va a subir, va a bajar, si la inflación va a subir, va a bajar, que, digamos, si te explica la recesión, no sé qué. El punto es, mira, hagamos una predicción ahora cualitativa, no tipo precisa de va a ser 25, 26, 27 la inflación, no. Hagamos una predicción cualitativa
Y la persona, de hecho, es epistemología básica. Si vos armás un modelo, el modelo que mejor predice sistemáticamente es el que mejor armado está. Ajá. Y generalmente el que mejor predice sistemáticamente es el que mejor pensó cómo funciona la economía y todas las conexiones funcionales de, ok, tal variable afecta de tal manera a esta cosa. Hacemos una predicción, veamos si a finales de 2025 el crecimiento fue 4% o 0, la inflación fue 20-30 o fue 70 o fue 100, y veamos quién estaba equivocado o no. ¿Saben? Porque El Banco digo, Central- yo me Decís canso. que nos encontremos va a diciembre de sonar- 2025. mi punto es, yo me canso. Va a sonar medio Que me arrogante. gustaría igual, Va a eso sonar puede súper ser una arrogante. reunión súper Pero no amena. importa. Va a sonar súper arrogante. Pero yo me canso de pegar las predicciones cualitativas. No te digo, le pego tipo a la inflación 80%, 81,5%. El tema es que después llega el momento y es, o te bloquean porque les recordás que le recontra pifian. No estoy diciendo que vos le estés pifiando, pero digo, te bloquean porque le recontra pifian, no quieren admitir eso. Yo no soy o tuitera, así o que- dicen, no, pasaron cosas, tuviste suerte, Pero ¿entendés para, a lo que voy? que vos le pegues a una predicción No, a una no, quiere... sistemáticamente. Bueno, wait. Que vos tengas un modelo que prediga no quiere decir que sea bien, que tenga la causalidad de los factores bien analizados. Porque esa es la magia de la Pero econometría. si no predice si Está bien, pero todos hacemos modelitos, chicos. No, No, está nos bien. mentamos. No, Si pero- mínimo cuadrado ordinado te hago un. Está bien, pero si te vos me decís- programo está bien, un pero vos stata tenés- también. vos Digo, decís no me vos corran con decís esto. tipo, la naturaleza, digamos, digamos, Correlation is not causation, dicen los yankees. estoy de acuerdo, pero si sistemáticamente no predecís, tipo, después aparecen los Chouzan al dólar a 7.000, los Malatón a 3.000, aparece incluso Giacomini de nuestro lado pifiando la inflación, decía que iba a haber 350% de inflación este año y nada que ver. Entonces lo que veo es que Pero Juani, perdón. hagamos una predicción y veamos si efectivamente la Hay una naturaleza cosa- monetaria de la inflación es así o no. Hay algo que, digamos, está interesante de la discusión de modelos y algo que pasa después concreto Exacto. en la realidad, pero en este sentido. Vos me decías, bueno, te retrotraigo a esto. Me decías, no, se puede bajar la inflación o estar más o menos estable y haber una recesión o viceversa. Puede subir la inflación y haber recesión. Exactamente. Ahora, en el último trimestre del año pasado, ¿qué pasaba con el peso? Tuviste una corrida cambiaria de magnitud. ¿Pero por qué? Porque la gente no confiaba en el peso y ¿Por qué? había un sobrante monetario Vamos ridículo. avanzando. ¿Por qué? Había un sobrante monetario ridículo. No había un candidato a presidente que tenía muchas chances de llegar, que decía que iba a dolarizar Pero y que el esto- peso pero- era pero esto- excremento. pero esto Digamos, arran- porque hay fenómenos reales después de la política. Total. Digo, si yo vos te digo, Pero che, pará, voy a dolarizar obvio que y, sí. y el peso es la moneda excremento. que emiten los políticos. Pero arrancó ¿Yo qué a- voy a hacer como comerciante? Y me cubro, porque esto, digo, pues, a veces siento que Arrancó explicamos a- cosas como fuera de la realidad, como... No, lo que pasa es que, ahora, yo te explico, no dan los tiempos televisivos como para explicarte a detalle eso. Yo no estoy negando ese Ese fenómeno. streaming, nos podemos quedar todo el fin de semana. si Yo, querés. yo no estoy negando ese fenómeno. No tengo Ahora, planes. Para que Habla se mal dé- de mí, pero... Ahora, perdón, para que Viajás se dé- a Córdoba. Para Ah, que me se dé, había acordado. tiene que haber un caldo de cultivo subyacente, que si no existe no se puede dar ese fenómeno a pesar de que tengas incertidumbre infinita por las elecciones. Está bien, ¿Se entiende a qué voy? está Entonces, bien. el caldo de cultivo lo generó el gobierno anterior con un sobrante monetario ridículo, una emisión terrorista. ¿Ok? Fíjate lo que pasó con las LELIQs, No, lo no. que pasó con la base monetaria, lo que imprimieron en plan platita y además la emisión monetaria que venía de la pandemia. O sea, tenías digamos, un caldo de cultivo muy virulento, que obviamente después tenés el disparador de las elecciones que te disparan, digamos, la incertidumbre, qué sé yo, pero lo que se llama el enabler, las condiciones iniciales, era ese sobrante. Sin ese sobrante monetaria no pasaba lo que pasó, sino que en cada país donde hay incertidumbre electoral deberías tener que la inflación es 300% y no, pasa. No es solo pasa la solo acá. incertidumbre, decir voy a Pero dolarizar. pasa solo acá. Bueno, pero para, quiero avanzar un toque, algo más en la discusión. Hay algo que pareciera que está pasando, que es que Milei logró algún tipo de, si querés, para tomar como algo, no sé, positivo que él logró dentro de la discusión pública, es un consenso de que no se puede tener un déficit permanente, que no es sostenible. Supongo que es una pregunta para hacerte. O abultado. O abultado, que es una herramienta, pero que no puede A ser... mí lo que me gustaría preguntarle... Perdón, No, termina. pero después creo que también la pregunta es sobre el ajuste y si el ajuste es justo o es muy cruel. Supongo que ahí también hay una pregunta en relación a eso. Puede decir, el Sí. objetivo para está bien, qué sé yo, el arco está ubicado, ahora el tema de cómo Total. llegas a eso. Bueno, Eso a mí me interesa ver. parece que eso es un poco lo que dice Cristina en su documento de la economía bimonetaria. No creo que lo hayan leído, pero les cuento. Ella o por cambia. ahí no, le cuento a la audiencia. Ella cambia una posición histórica ahí, ¿no? En No, relación al déficit. no. ¿O no lo ves como un cambio? No, la verdad que
la teoría desde la cual partimos, el marco teórico, es el keynesianismo y un post-keynesianismo en donde en momentos de recesión aprovechar las herramientas del Estado sirve para reactivar y después fortalecer toda la economía en su conjunto. Eso está claro. Dicho eso, ¿sí? A mí lo que me gustaría preguntarles que a Javier Milei y a quienes conocen mejor el plan económico es no solo la obsesión por el equilibrio fiscal, sino por este ahorro que se está imponiendo el gobierno de 17 billones en una cuenta en el Banco Central, ¿sí? Que el Milei lo nombra varias veces, que la verdad es que lo que está haciendo, tanto que criticaban lo de las LELIQs, lo que hace el gobierno es emitir deuda, las famosas LECAPs, al 4,5, 3, depende de la tasa de cada 15 días emite, y se la guarda. No genera una mejora. Más o menos la masa de pesos que hay guardados en el Banco Central es equivalente a la mitad de lo que gasta el Estado Nacional en jubilaciones y pensiones por año. Entonces, ¿por qué si el año que viene va a gastar lo que recauda, este año no está gastando lo que recauda? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué le paga ese interés al sistema financiero nacional? Lo utiliza como política monetaria, se guarda esos pesos en vez de reactivarlo en una economía que está muy golpeada, donde tenemos 70% de los pibes con hambre. Donde vas, caminás una cuadra en la ciudad de Buenos Aires y encontrás una persona durmiendo, una atrás de la otra. Digo, ¿por qué tanta insensibilidad hoy? Lo que pasa es que, a ver, vos me nombrás los 70% de pibes con hambre, digo, en 2023, si no eran 70 eran 60. ¿Por qué tenés la plata guardada? Es mi pregunta. A lo que veo es que lo planteás como si fuera una situación nueva y totalmente atribuible a Milei, cuando en realidad la situación... ¿Vos sos de acá de Buenos Aires? ¿No notaste la mayor cantidad de gente durmiendo en la calle? Sí, así como lo noté también en 2002 y lo noté en años anteriores. Bueno, está bien, estamos comparando el lugar en 2002. Ok. Estamos viviendo una crisis del 2002 cuando nunca habíamos llegado al 2001. Es preocupante. Está Esto bien, fue generado por el gobierno. Mirá, el gobierno anterior, suponete que eran más sensibles, porque Dios, quieren monopolizar la empatía, básicamente. Y sin embargo, digo, se emitieron todo, supuestamente, digamos, son pro jubilados y sin embargo, como digo, le metí una licuación histórica donde la jubilación mínima $80 y a la parte de arriba le pegaron la licuación que perdió contra la inflación, pero sobremanera. La pirámide hizo así. Sí, cuando queremos usamos el tipo de cambio oficial y cuando queremos el paralelo. Bueno, cuando la brecha es 150%, sí, digo, avancemos. A mayor brecha cambiaria, menos creíble es el tipo de cambio oficial, claramente. Más reprimido está el mercado. Pero depende cuánto te guste más usar el oficial. Entonces, y cuando quieras usar el financiero. Lo que están haciendo, aparte están mirando las consecuencias de corto plazo. Lo que están haciendo es priorizando la baja de la inflación, porque la baja, digamos, el año pasado, 2023, la gente pagaba entre 8 y 10 puntos de impuesto inflacionario. Eso es un impuesto no legislado que le pega a los más pobres, a los jubilados y demás. Justamente el gobierno está diciendo, ok, voy a sincerar la cosa, ok, estamos totalmente quebrados, voy a dejar negar el problema como hacían los anteriores, voy a bajar la inflación a cero, en todo caso si la plata no alcanza después veo qué hago, ok. Pero a lo que veo es que el gobierno anterior supuestamente era pro jubilación y las jubilaciones cayeron. Pero lo que yo quiero decir es que yo entiendo las jubilaciones de la última administración, ¿subieron o bajaron? No, las jubilaciones, yo ya lo dije. ¿Subieron o bajaron? No, la jubilación mínima subió. Las jubilaciones, además, estuvieron compensadas. Vos sí le ganó la inflación. Sí, y estuvieron... mira, la inflación de diciembre es toda de ustedes. A mí déjenme de este currito de que la inflación de diciembre... Vos estás diciendo que hasta noviembre... de la inflación de diciembre. Hasta noviembre... Ahora, creo que la pregunta igual me parece justa. Justamente los recortes, ¿a vos te parece que son justos en todos los casos? Lo que pasa es que a nivel nacional... hasta Milei dijo en algún momento, nos sobregiramos, nos fuimos de mambo con el ajuste. Entonces ahí es donde uno se pregunta... El ajuste es drástico, nadie lo niega. Sí, pero vos decís dónde está aplicado, si es justo o no. Pero no en todos los casos, porque yo veo en el presupuesto que se mantienen... Vos querías hablar de la CIDE, del gasto de la CIDE. Eso es algo más simbólico, pero bueno, digo, por ejemplo... No es simbólico, eso es plata. En el impacto general del presupuesto yo veo exenciones impositivas al régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo, o veo las exenciones a la industria del conocimiento de empresas que son empresas gigantes, que son completamente líderes en la región, y al mismo tiempo está esta discusión de sí, pero no te puedo mejorar un poquito de jubilados, que incluso vos podías vetar una parte y dejar otra. Total. Entonces, ahí es donde está mi pregunta de la sostenibilidad, porque claro, en medio de todo esto... hay discusiones... El déficit fiscal, digamos, es innegociable. El equilibrio fiscal es innegociable. Sí, pero ese es un si vos querés tomarlo de punto de consenso. No, pero punto, si vos querés bajar la inflación... Pero me contás lo de los 17 billones del Banco Central. Si vos querés que esto mejore, que baje la inflación y que puedas hilar 2 años de crecimiento seguidos, cosa que no pasa desde hace 15 años, 12 años, 13 años, tenés que hacer esto.
Pero el crecimiento no es tenés que desarrollo hacer igual. esto. Pero, Y aparte otra cosa. Pero a ver, Mercado Libre puede pagar impuestos Exacto. y los jubilados pueden ganar un poquito más. Pero el tema es dónde haces el pero hay un ajuste. tema ¿Se entiende? cuantitativo. Cuando se plantean esas dicotomías, no tienen en cuenta las magnitudes. ¿Sabes cuánto es el impacto fiscal de esa exención que acabas de mencionar? Contra darle un X% más a 3 millones de jubilados. Bueno, Sí, pero una empecemos millonada. a sumar La exención exenciones. de Mercado Sumemos. Libre es más o menos, tenés dos tipos de exenciones que le pega, es más o menos un 1% del PBI. Sí, es poco, pero le sumás las Las de exenciones Techín, de las de- Tierra del Fuego. Digo, o sea, todo el paquete de exenciones impositivas. En realidad lo que te da es posibilidad de maniobra, de decir, De estas- baja de el bienes punto es esto. personales. Yo entiendo. No, quiero el, entender no, el punto es esto. De esto necesito salís, entender el argumento de ahí. salís con disciplina fiscal, baja inflación y crecimiento económico. Y todos los que vienen hablando de producción, crecimiento, qué sé yo, no crecimos. Es más, de nuevo, y no solamente un muestreo de Alberto Fernández, la segunda presidencia de Cristina Kirchner no crecimos. Sí, no es la pregunta igual, entonces, ¿eh? la salida de esto para que los jubilados puedan ganar más plata, para que las empresas, digamos, la gente esté mejor y demás, para salir de eso necesitas crecer. Pero Juani, Bien, vamos a hacer pero pará, déficit. no creces, Ahora, pero perdón. la pregunta es dónde recortás. Pero pará, no Insisto podés, con no eso podés porque me crecer, parece que no es... podés crecer subiendo impuestos, digamos, a la gente que produce. Punto. La salida va por otro lado. Vos decís... De hecho, le cobramos. Pará, este gobierno le subió el impuesto país, ¿eh? Che, le subió el impuesto país a los importadores, recordemos es muy eso. simple esto. ¿Desde qué año no crecemos? 2012, ¿estamos de acuerdo? sí. PBI per cápita. Sí. Estamos estancados de 2012. Perfecto. Bien. ¿Qué pasó entre 2008, 2009, 2010, 2011? O sea, no pararon de subir la presión tributaria. Llegó un punto en que llegamos a una situación de asfixia fiscal. Pará. Es totalmente predecible lo que pasó. Nosotros ahí, en esos años se tomó una No, y decisión. siguió después, no fue solo en Déjame esos años. contarle a la gente la decisión de la... Perfecto, Sof. Gracias. Son las 12:03. Me enferma. Vamos a seguir 10 más, ¿les parece? Dale. Dale. Solo decir esta idea. La presión tributaria, si uno ve lo que gasta el Estado en proporción del PBI, efectivamente aumentó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner porque se tomó una decisión estratégica y una política de Estado, que es la de rearmar la ANSES. Rearmar la ANSES como una agencia que dio el hecho de que el 97% de nuestros abuelos y abuelas en la Argentina tengan cobertura social, tanto de PAMI como de jubilación. Obviamente esos números se ven reflejados en el presupuesto nacional. Por eso es tan importante la política social y por eso es tan aberrante cuando un Estado nacional no se hace cargo de eso. Porque nosotros después de la reforma del 94 se le otorga a las provincias la educación y la salud. Cosa que también pone en peligro muy fuerte cuando Milei dice abiertamente que las provincias recorten, porque le recortan a los docentes, a los pibes. Ya tuvimos escuelas que se prendieron fuego porque no tienen infraestructura. Basta, loco. Entonces, la presión tributaria se ve reflejada porque sumaste las contribuciones patronales, ahí no es que se le subió aleatoriamente los impuestos. Es más, esa es una crítica que nos pueden hacer por izquierda. De hecho, no hemos conseguido los acuerdos para, por ejemplo, restituir a nivel nacional el impuesto a la herencia, que es un impuesto extendido en los principales países de la OECD, para justamente que haya un poquito de menos diferencia entre una cuna de oro y una cuna de madera. Subió un montón la presión Y tributaria. después otra cosa que se y dice no como dejamos de presión crecer. tributaria, otra Dejamos cosa de que se crecer y dice subió como... la pobreza. O sea, no funciona. Digo, si tu objetivo era bajar No, la no era pobreza. presión tributaria, no mezcles contribuciones patronales para el esquema Pero de es presión DRT. tributaria, alguien Bueno, pero lo ¿me tiene que entendés? pagar. Entonces, pero alguien no quiere cobrar jubilaciones. Pero pará, pero si tu objetivo era subir impuestos justamente para tratar de bajar la pobreza, y es, digamos, primero, detuviste la locomotora, ¿ok?, del crecimiento económico, porque llega un momento a partir del cual tu negocio deja de ser rentable. No, o sea, la verdad- si yo te cobro 100% de impuestos, ¿vos venís a trabajar? No. Yo lo Nadie haría le por cobra amor a- 100% Bueno, de vos, impuestos. público. bueno, Sí. bueno. Pagaría para estar Bueno, si te acá. cobro 110%, no sé, te cobro no solamente No, lo que sí, producís no, acá, sino lo que tenés en tu vamos a casa. hablar de ¿Venís a la trabajar? gente. Te No. doy todos mis ahorros para venir. El punto es este: detuvieron el crecimiento económico a partir de No. 2011 entre la suba presión tributaria y el cepo cambiario, y no No. bajó la pobreza, sino que subió. Pero perdón, y encima mataron el crecimiento económico. el punto para mí interesante del debate ahí es, vos me decís, o lo que interpreto es... La baja de presión hay- tributaria es clave, es condición necesaria para que podamos volver a crecer, y volver a crecer es Claro. condición necesaria para que podamos ser un país Preguntale a normal de China, nuevo. preguntale a China. ¿Qué? Teléfono para Pero- China sobre presión tributaria y crecimiento. Bueno, Bueno, perdón, ¿cuáles fueron los países de Latinoamérica que menos crecieron en los últimos 15 años? ¿Cuáles fueron? no los tengo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron? Venezuela, Brasil y Argentina. ¿Estamos de acuerdo?
Lo que pasa es que ahí Brasil tuvo Bolsonaro. No importa. El momento de No Lula importa. estaba. No, pero agarrá- fue un No, momento pero más agarrá, alto. agarrá los últimos 20 Pero, años. Está bien, pero para. ¿Cuáles fueron? Venezuela, Brasil, Argentina. ¿Cuáles fueron los países que más presión tributaria tuvieron durante ese periodo en promedio? Venezuela, Argentina y Brasil. Pero para Brasil con Lula llegó, ¿Cuáles fueron los llegó a países? ser la quinta economía del mundo. Está bien, pero porque son gigantes, son mucha gente. Mi punto, Sí, con Bolsonaro cayeron. Pero pará, no pará. cayeron. Sí. Perdón. Y otra cosa. Esto seguro. No es solamente Latinoamérica. Jole, pero pará. Perdón, lo ves en Europa. ¿Cuáles fueron los países que más crecieron en los últimos 20 años? No tengo idea, Juan. Irlanda, Polonia, Estonia. ¿Cuáles son los países que menor presión tributaria tienen en Europa? Irlanda, Polonia, Pero Estonia. Está buenísimo Pasa siempre porque sistemáticamente. Porque para mí acá está interesante el debate. ¿Cómo me decís? Pero mi punto es este. Ella hablaba de decir- Teléfono para China. Perdón, hablaba de las buzzwords, de decir, Pero ok, pará. perdón, discurso es crecimiento económico, no sé qué. Si vos querés crecimiento económico, tenés que tener impuestos de medios a bajos. Y fue totalmente lo Yo contrario no a lo que hablé solo hicieron de ellos. crecimiento económico. Yo hablé de desarrollo y hablé de Bueno, distribución pero no del te ingreso. podés desarrollar sin crecer. No, pará, porque vos lo que estás Para mí no. proponiéndole a la gente es que haya una recuperación, que es lo que dice el presupuesto, en donde a algunos le va a ir bien, pero a la mayoría no. Y eso es lo que está en discusión hoy en las calles de la Argentina. Es no solamente que baje la inflación y que empiece a recuperarse el PBI en general, sino quién come, loco. ¿De quién come? Estamos hablando de que en la ciudad de Buenos Aires hace 20 años que gobierna el macrismo y si nacés en el sur viví 10 años menos en promedio que en el norte. Entonces dejémonos de joder con eso. La no obra pública en la Argentina quiere decir que los pibes en los barrios toman agua que no es potabilizada. Que no, parar el programa de Mi acuerdo. Pieza quiere decir que las minas de las villas cuando no pueden cambiar el inodoro y cuando llueve te sale la cloaca del inodoro. De eso hablamos en la Argentina con el Estado. Estoy de No acuerdo. hablamos, nadie, no es el Estado el que hizo Puerto Madero. Vayan solo a hacerse Puerto Vos Madero, decís- todo vos bien. decís que en la pero el provincia de Estado Gildo tiene otro Infran, vos decís que problema. la provincia de Gildo Infran, durante su administración a nivel nacional también, digo, ¿eso estaba resuelto? No entiendo tu planteo. Tiene una política social, estamos hablando de Pero no eso. funciona, ese es mi punto, no funciona. Quiero, como para. Bueno, ya deberíamos ir cerrando, ¿no? Pero sí me parece algo interesante por lo menos de la perspectiva que tenés de la economía que presenta el gobierno, que decís, che, este ajuste por el que estamos pasando, que Sí. se puede percibir como cruel. ¿Me estás tuiteando mientras tanto? No. No. Tiene los datos, tiene los datos, después los está tuitea. chequeando No, datos. te iba a leer mi estimación de diciembre para este año. Ay, yo no lo traje. Ya toda una locura. No, yo no las traje, pero no me avisaron que tenía que venir con estimaciones. También vengo, pero loco. mirá, yo te tiro lo que esperaba en 2024 para que veas que no estaba diciendo estupideces y que lo que te estoy diciendo tiene asidero o tiene alta chance de seguir así. Esperaban 2024, desregulación, equilibrio fiscal, saneamiento del Banco Central, ocurrió. Remoción del cepo Sí, cambiario. se pasó al tesoro, Remoción creo. del cepo cambiario en el segundo semestre, porque hubo mucha discusión si se removió en el primero, no se removió en el primero, claramente. O sea que por ahora viene en carrera. De hecho, ya parte del cepo, como dije, ya se removió, falta una parte. El otro Inflación alta, pero bajando fuerte desde abril en adelante. Un dígito mensual en segundo semestre. Ahora parece trivial, pero en su momento no era tan trivial. De hecho, muchos le pifiaron. Caída del salario real fuerte, sobre todo en el primer semestre. Efectivamente es lo que pasó. Fuerte apertura comercial, está pasando. Crecimiento fuerte de algunos sectores a partir del segundo semestre. O sea, una recuperación mixta. Che, la apertura O sea, comercial 2024 no viene la veo. calcado. ¿Dónde está la del 2025, cuando me comercio? preguntás 2025, reactivación económica ya generalizada, baja de inflación a 2 dígitos anual, tendencia que ahora es el escenario base, ahora es trivial, comienza recuperación fuerte del empleo y salario No, pará, real. te puedo hacer una pregunta. ¿A vos te Esa es la importa, estimación, ¿a vos viene te importa perfecta. pegarle en la estimación Bien. o mejorarle la vida a la gente? No, pero Porque para mí mi los punto- economistas no somos, no Mi te punto tiro es el que- tarot, mi loco. No es tarot. Mi punto es que. Mejorémosle la vida a la Mi gente. punto es que si predecís sistemáticamente, pues la estás pensando bien. Y la buena noticia es que si se da esto, no lo estoy diciendo arrogante, si se da esto, muchas de las discusiones que estamos teniendo ahora se van a terminar zanjando, básicamente. Bueno, Esperemos. creo que es un lugar para terminar un debate. No sé cómo les agradezco, la verdad. A mí espero que no se hayan sentido heridos personalmente, porque son No. discusiones No, cero. de ideas y diagnósticos. A mí me resulta muy interesante escucharlos a los dos y que hayan venido. Espero que vuelvan en algún momento y lo reeditemos. Vemos cómo va avanzando En también la 2025. economía. ¿Querés que hagamos El segundo semestre de 2025 volvemos a ver si era así o no. ¿Querés que hagamos octubre, diciembre de 2025? Me gusta.